¿cómo es que llegaste a ser una de las personas más influyentes del sector energético petrolero de México? Este podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a una entrevista más en Energy Talks. El día de hoy tengo el privilegio de poder entrevistar a Sandra Jansen, director de Jansen Business Consulting and Corporate. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Ashla. Buenos días. Qué bueno, Sandra. Pues el día de hoy me encantaría tocar distintos temas contigo, pero para empezar me gustaría que me dijeras cómo es que llegaste a ser una de las personas más influyentes del sector energético petrolero de México. Pues mira, esto ya tiene varios años. Afortunadamente que la revista Petróleo y Energía me ha apoyado en darme este reconocimiento. Y esto ha sido en base a la experiencia que tengo con el tema de seguridad industrial. Particularmente hace más de 20 años que yo llegué a la industria petrolera, todavía no existían muchas mujeres en este tema. Y no existían porque, lo digo, el enfocado en la seguridad industrial, en donde estás, pues vas a visitar a las plataformas petroleras, también a los campos petroleros, y realmente ves toda la actividad que sucede como parte externa, no como trabajador de alguna empresa en esta área de petróleo. Entonces, de ahí nace, y en esta actividad que a mí me apasiona y me gusta mucho, fue parte de la innovación, la tecnología y sobre todo el conocimiento en el que pude aportar y hacer buenas aportaciones a los clientes en el sector petrolero, en donde los podía ayudar a reducir costos de mantenimiento, pero también el incrementar la seguridad de sus trabajadores. Debido a esta experiencia fue parte de que me dieron este reconocimiento y el que me da pues el honor el haberlo ganado ya también por más de 12 años consecutivos, y pues cada año trato de dar una nueva aportación en donde también sea gratificante pues para la industria energética y sobre todo para el bienestar de los trabajadores. Qué interesante, Sandra. Y me gustaría si nos puedes explicar un poco de cómo iniciaste en el medio, cómo te empezaste a mover, por qué seguridad industrial. Pues interesante. Yo creo que nace esto de la idea de que siempre me ha gustado el trabajar y el estudiar el ser humano, ¿no? Y en esto me cuento yo porque pues todos tenemos altas y bajas emociones, y en estas emociones cómo las llevas y cómo se implementan en el día a día en tu trabajo. Nace esto obviamente porque yo estoy radicando en Noruega desde hace 23 años, y aquí ha habido accidentes muy importantes en la industria petrolera. Sin embargo, en México, que también los ha tenido estos accidentes, no se difunden de la manera como se difunden aquí en Noruega. Esto me llamó mucho la atención porque el estar aquí en este país te abre mucho las posibilidades de saber cómo suceden las cosas, por qué suceden los accidentes y también la tecnología que aplican. Debido a eso, pues fue mi principal interés, y también de la mano de saber y empezar a preguntar y empezar a ver cómo se llevaban a cabo pues estos mecanismos en el sector petrolero en México. Y también en México, pues el tener solamente una empresa paraestatal, pues eso te limita mucho el conocimiento, y también pues te abre mucho la experiencia, ¿no? Porque ahí pues desarrollas otro tipo de habilidades que en estos países que son pioneros en tecnología y sobre todo en seguridad industrial pueden enfocarlos en la investigación y también en la aportación económica, lo que México pues hace unos años no lo tenía o lo ha llevado y desarrollándose de la propia manera pues en casa, ¿no? Más que nada. Entonces, debido a esto me llamó mucho la atención,
y ya me fui especializando. Empecé como representante de empresas noruegas en este tipo de tecnología en seguridad industrial para el sector petrolero básicamente, y de ahí nace mi interés y sobre todo pues va de la pasión y de la mano con lo que a mí siempre me ha gustado muchas habilidades blandas. Entonces de ahí nace la cooperación de unir estas experiencias en tanto tecnología, pero también con el desarrollo humano. Sandra, y en tu experiencia con Noruega, ¿qué medidas se aplican en materia de seguridad industrial y protección del medio ambiente con los operadores petroleros? Mira, aquí es bien interesante porque los accidentes que se han llevado en este país, que han sido pues hace más de 20 años, pues fue una de las tragedias más grandes en los 80s, fue debido a que obviamente se transparentó que aparte de que había fallado la tecnología, también había sido pues una falla importante el error humano. Ante esto, ante el error humano, obviamente Noruega lo que hace ahora es que se les dan bases y reglas, estatutos y normatividad en donde se pueda evaluar la concientización del personal, pero o sea, también si esas capacidades y conocimientos que tiene ese personal son aptos para desarrollar esa actividad, y también si cuentan con los mecanismos y los estudios y la capacitación para aplicar la tecnología indicada. Entonces, Noruega ha sido uno de los principales países en donde aprendió de sus errores y de estas lecciones pudieron llevar a cabo a mejorar la tecnología, pero también tomando en cuenta el personal, ¿no? Que era la opinión de la persona, del empleado, del trabajador, en donde hacían aportaciones importantes a lo que estaba fallando, y también esto ayudaba a la investigación y sobre todo a desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, esto ha sido algo importante en Noruega, cómo se ha llevado el mecanismo de desarrollo de la experiencia, pero también combinado con la parte humana, que eso los ha hecho únicos y sobre todo pioneros. Ahora, tengo que decir que también Noruega es uno de los países que invierte más en investigación. Entonces, la investigación obviamente pues abre nuevas oportunidades en donde se concreten posibilidades importantes de tecnología para la reducción de incidentes y que no se conviertan en accidentes mayores. Sin duda alguna la prevención es básica, ¿no? Y como dices, o sea, tanto capacitar al personal como tener la tecnología necesaria para evitar estos accidentes. Ahora me gustaría moverme un poco en el panorama de México. ¿Cuáles son los principales retos que tiene Pemex en el área de seguridad industrial? Mira, Pemex ha hecho cosas maravillosas, cosas importantes, y sobre todo ha hecho cambios importantes en lo que son las estructuras, su normatividad y sus regulaciones. Lo que sigue siendo un desafío para Pemex es la apertura y la apertura al conocimiento, porque sigue habiendo mucha resistencia. Cuando tú tienes resistencia al cambio, obviamente no invitas a la apertura de la tecnología y sobre todo a conocer nuevas experiencias y también cómo se han aplicado mecanismos que han sido más importantes, más relevantes, pero sobre todo que han dado resultados en todo lo que es la industria energética a nivel mundial. Entonces, uno de los desafíos que tiene Pemex es que siguen haciendo lo mismo con lo mismo, cuando ahorita ya nos presentan otro tipo de actividades, y por darte un ejemplo, el cambio climático. Lo que antes una plataforma petrolera se hacía el diseño y la ingeniería que resultaba de acuerdo a un tipo de oleaje, a un tipo de corrientes en mares, y también la estructura de la plataforma la hacía más sólida y más estable. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que después de 40, 50 años después, obviamente, pues esto ya ha cambiado. Este cambio climático, por seguir este mismo ejemplo, ha sido que ya ahorita son olas más grandes,
corrientes más fuertes, el cual las plataformas se siguen diseñando con el mismo tipo de ingeniería, pero no se les da apertura al cambio a usar una nueva tecnología en donde sea más adaptable para la resistencia de estos cambios climatológicos. También asimismo es que hay mucha tecnología que ya ha sido probada y comprobada, que lo usan muchas otras operadoras petroleras a nivel mundial, y sin embargo Pemex sigue usando lo mismo, comprando lo mismo y adaptando lo mismo, ¿no? A sus campos y también a las plataformas petroleras. Por darte otro ejemplo, el sistema contra incendios. En el 2015 fue uno de los accidentes pues más relevantes y más recientes, el 1 de abril, que sufrió la plataforma Apcatún, y ahorita se vuelve a repetir, ¿no? El año pasado y este año con otros acontecimientos también. Entonces ahí nos dice que ya esa tecnología ya está obsoleta y que también se tiene ya que cambiar con la tecnología que existe a nivel mundial. Y con esto de sistema contra incendio hay bombas, por ejemplo, las bombas de agua, que son las que apagan las plataformas, en donde ya son resistentes al fuego. Cuando Pemex todavía sigue adaptando y comprando, por ejemplo, bombas tradicionales, que ya ahorita, pues lo vimos, se siguen teniendo conatos de incendio y no está sirviendo lo que ya tienen ellos, que ya se exige el hacer este cambio, ¿no? En donde cumplan con la normatividad y también con los estándares internacionales, pero sobre todo con el cuidado del bienestar humano, el medio ambiente y, obvio, la producción. Sandra, entonces, en tu opinión, ¿qué es lo que hace falta en el sector petrolero en materia de prevención de accidentes? Sería uno, el que se considere ya la tecnología que funciona y que ya ha sido comprobada y certificada en la industria energética con otras operadoras petroleras. Dos, lo más importante, que se considere y se tome en cuenta a los empleados petroleros. ¿Quién va a saber mejor que ellos, que están operando al día a día, y también que ellos son los que tienen estas actividades y conocen las necesidades que existen, y también conocen cómo se pueden tomar nuevas estrategias y mecanismos que les generen mejores resultados en donde puedan salvaguardar la vida del ser humano? Que se tome opinión de la gente. Seguimos viviendo en un México, o por llamarlo muy generalizado, en donde está tan jerarquizado que aquí el que toma la última palabra es el jefe, cuando realmente se debe de hacer como trabajo en equipo, y este trabajo en equipo es integrar a todos que son parte de una actividad tan riesgosa que es la petrolera, en donde pueden tener mejores aportaciones, en donde les brinde mejores soluciones. Sandra, y según tu experiencia trabajando con Pemex en este tema de seguridad industrial, ¿qué nos puedes decir sobre sus fortalezas y las debilidades? Ya las mencionaste. Fortalezas es que es una empresa que ha operado por más de 60 años. Es una empresa en donde se sigue unificando mucho al trabajador petrolero, y también es una empresa en donde ha demostrado que a pesar de las adversidades sigue estando existiendo, y sobre todo siguen unidos la industria petrolera. Yo, en esta experiencia que tengo con diferentes partes a nivel mundial, hasta el día de hoy sigo diciendo que el trabajador mexicano, el trabajador petrolero, da todo. Y da todo con esa pasión, con ese amor y con esa entrega, que con las condiciones que tienen y también con la tecnología que han operado por tantos años, se está viendo y se sigue viendo que sigue dando resultados, ¿no? Sigue teniendo producción. ¿Que la pueden mejorar? Sí. Yo creo que se podría doblar más si se brindara el apoyo al trabajador
y también si se incluyera y se comprara tecnología de mejor calidad, de punta, en donde puedan doblar estas estrategias y estas ventajas que ya tiene la empresa, la puedan consolidar, también unida de la mano con la tecnología. Yo siempre he dicho que la producción va de la mano de la prevención. Entonces, si quieres producir más, tienes que invertir en una buena tecnología, pero también tienes que invertir en el talento humano y retenerlo, que es lo más importante, porque aquí ha demostrado que es una empresa que tiene muchas ventajas con el talento humano. Sandra, ¿cuál sería una solución para adquirir tecnología actualizada en Pemex? Que salgan al exterior, que ya y si no pueden salir por presupuesto, etcétera, al menos que vean lo que ya se está adaptando y comprando y que funciona con otras operadoras internacionales en materia de seguridad, y eso se aplique en Pemex. Vimos ahorita una nueva refinería, qué bueno que se aplicó con muchísima mejor tecnología, pero sigue habiendo todavía retos, y retos que yo te lo digo que estoy en la seguridad industrial, se pudieran haber hecho grandes mejoras en donde pudieran tener tecnología de punta para prevenir cualquier tipo de conato de incidente y que no se convierta en un accidente mayor. Entonces, sí es importante el hecho de la apertura, que no haya resistencia al cambio, que sobre todo que se invite a la apertura, y si no hay oportunidad de viajar al exterior, de ver cómo lo están haciendo otras operadoras petroleras, al menos que tomen en cuenta lo que ellos ya les ha funcionado y sobre todo les ha permitido no tener accidentes mayores como lo ha tenido Pemex en los últimos años. ¿Consideras que Pemex cuenta con centros de atención a derrames petroleros? Sí cuenta, y debería de contar con más por la producción que tienen, y también debería de dar capacitación constante. ¿Qué pasa? Que en industria también hay mucha rotación de personal. Entonces, cuando tú no tienes a la gente capacitada para atender un derrame de petróleo con la tecnología indicada, con el plan de contingencia y también con los mecanismos de cómo van a actuar después de esto, te limita mucho a que estos centros de derrame sean centros de derrame operativos, funcionales, de manera más eficiente. Si cuenta, sin embargo, podrían hacer cosas muchísimo mejores para poder controlar y sobre todo tener estos planes de contingencia en tiempo con la gente capacitada, que es todo el tener una gente capacitada, y sobre todo también el involucrar no solamente al empleado, sino también a la empresa contratista, al operador y también a la comunidad. Es muy importante que en los centros de derrame se invite a la comunidad. Cuando hay un derrame petrolero, principalmente pues toma la acción operativa Pemex, pero también va de la mano con la Marina, pues con el Ejército, pero también tiene que ir de la mano con la comunidad, porque también las comunidades aledañas son las que sufren más este tipo de derrames, aparte del daño que se vive al medio ambiente, y sobre todo si hay pérdidas humanas, es el hecho de también tener estos planes de contingencia en los centros de derrame, en donde estén las comunidades incluidas, pues para tener un mejor conocimiento y sobre todo un plan de contingencia, de prevención en común con todos los involucrados. Y si hay alguien que se va o que no está, o ese jefe de comunidad, que se vuelva a compartir esa información pues con el personal operativo de Pemex, las empresas contratistas, pero también con el nuevo líder de la comunidad, que siempre haya una comunicación efectiva, pues esto va a ser una mayor ventaja en cuestión de un plan de prevención en accidentes.
Me parece muy interesante justo eso lo que dices, ¿no? Involucrar a todos los actores porque al final todo repercute en ellos y en la comunidad siento que muchas veces se deja al lado cuando, como dices, o sea, tienen que estar involucrados tanto en el plan de contingencia como en el plan de prevención porque al final ellos son los más afectados. Efectivamente, son los más afectados y son los que los menos se les involucra, ¿no? Los menos involucrados. Sandra, ¿me podrías decir cómo has contribuido en el sector petrolero en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente? Sí, mira, inicié, como te había comentado, representando empresas en este sector de seguridad industrial y básicamente fue en la prevención de accidentes con tecnología de punta que eran bombas de equipo de contraincendio y también sistemas para la red de contraincendio, que sistemas de apago, de a fuego. También con skimmers, que fueron toda la tecnología que es la recuperadora de derrame en el petróleo. Y fue básicamente con eso. Ahora actualmente lo que estoy apoyando mucho es en el empoderamiento de las habilidades blandas para el sector petrolero, en el personal, en donde se tome en cuenta pues también las emociones, ya que a partir de estos años de experiencia que tengo y por esta pasión que me ha llevado al comportamiento, a estudiar más al comportamiento humano, es que la mayoría de los errores son en base de los errores humanos. Entonces, en esta industria no se es tan empático con lo que sucede con el trabajador petrolero, sino que realmente se le exige a que cumpla un horario, un tipo de actividades y también horarios de jornadas que son muy pesadas. Cuando llevas una actividad de riesgo es cuando tienes que minimizar más las horas o bien dar más pausas, como lo hacen otras operadoras petroleras a nivel mundial. Aquí hemos visto que es un horario, por ejemplo, en la industria, pues de 9 a 2 y luego de 4 a 8 de la noche, que se supone que deberían de terminar a las 6 de la tarde, ¿no? Pero son jornadas muy, muy largas. Esto no necesariamente significa que es lo más productivo. Aquí lo vemos que, por ejemplo, en este país, Noruega o los países escandinavos, el horario es de 9 a 4 y siguen operando los centros de manera normal, ¿no? Entonces aquí hay un indicativo que no el que trabajes más horas, eso te reduce los riesgos o te da mayor producción, sino más bien es la eficiencia y la eficacia de la gente. Entonces, en esa eficiencia y eficacia del personal es donde hay que invertir más y en donde hay que poner pues los mayores recursos en el bienestar humano. Si tú tienes bien a tu gente, es obvio que va a ser un motivador y un incentivo pues para poder lograr más y sobre todo contribuir de una manera más positiva y sobre todo más sana en la industria. Sandra, justo me gustaría que me contaras un poco del objetivo del taller Alza la Voz, la seguridad inicia contigo. Mira, con este taller yo hice la metodología, soy la autora que desarrolló este tipo de estudios y en base a estos conocimientos del ser humano fue aplicada neurolingüística, también psicología y otras ramas, ¿no? Por darte un ejemplo, es básicamente el que la gente pueda expresar de una manera confiable cualquier mecanismo de prevención en donde no se vuelva un alarmante en un incidente o accidente mayor. Entonces, de ahí nace esta metodología del conocimiento humano, pues obviamente para que el alza la voz, la seguridad inicia contigo, es que inicia cuidándote desde ti mismo. ¿Qué pasa con el ser humano y en el sector petrolero? Es que la responsabilidad casi siempre se
quieres echar al otro, ¿no? Es que yo no fui o yo no digo eso porque me van a echar a mí la culpa. En este sentido es que tú debes de expresar eso precisamente para que el primero que se debe de cuidar eres tú mismo. Entonces, esta metodología está enfocada en base del empoderamiento de la persona a que pueda desarrollar la comunicación asertiva y se puedan detectar áreas de oportunidad en donde bajen los riesgos de algún incidente y no se convierta en un accidente mayor. Eso es Alza la Voz, la seguridad inicia contigo. Entonces va enfocado hacia el sector petrolero, específicamente. Sí, de hecho yo lo diseñé para el sector petrolero y esto me ha llevado a dar este tipo de talleres ahora en el sector petrolero, básicamente en el tema generalizado de seguridad, ¿no? De cuidarse a ellos mismos. ¿Y nos puedes compartir en qué ha beneficiado el taller Alza la Voz, la seguridad inicia contigo? ¿Has visto grandes cambios? Los grandes cambios se han visto en la persona, en cada una de las personas en que han podido darse cuenta que si tú no te cuidas, tú tienes y sufres el mismo riesgo que tu compañero. Entonces es el hecho de decir, yo tengo que reportar de una manera consciente y congruente si algo yo veo mal, que lo tengo que reportar a mi superior, etcétera, para que se tomen acciones inmediatas. No dejarlo ahí o a que pase mi compañero y él lo reporte, porque básicamente el nivel de riesgo es lo mismo. El que tú lo digas o tú le cedas ese derecho a que otra persona a ver si lo dice o a ver si lo hace, piensas tú que no va a suceder algo, ¿no? Pues si sucede, alguien más lo va a hacer. Exactamente, y si sucede, lamentablemente el riesgo también es tan alto para la otra persona como para ti. Entonces eso ha sido uno de los resultados más positivos, el hecho de que las personas puedan expresarse sin temor, sin miedo, y también de una manera que lo expresen al jefe inmediato o bien al superior, de que se les tome en cuenta, ¿no? Y vuelvo al tema de la jerarquía. Como este sector está tan jerarquizado, el hecho de que se reporte a una persona hasta que llegue a la personal, al centro de mando o al personal de mando, pues ya hubo un escalafón muy grande, ¿no? Entonces ya o no llega inmediatamente esa respuesta para que se tome una acción a dar esa prevención inmediata, o bien se escalonea tanto que también se vuelve un tema burocrático. Entonces la respuesta ha sido que se tomen acciones inmediatas de comunicación, en donde también se puedan tomar acciones inmediatas en corregir ese error y no se convierta en un riesgo mayor. ¿Dirías que esa es la vinculación entre el taller Alza la Voz y los centros de atención a derrames para evitar accidentes? Pues la vinculación es el humano en el hecho de que se sientan confiables para poder reportar lo que ellos ven como un riesgo. Entonces, eso ha sido la vinculación mayor en el hecho de que pueda tener una prevención y sobre todo también que tomen acciones inmediatas en hacer una actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las actividades no tienen el conocimiento del personal para realizarlas. Y cuando tú no cuentas con el conocimiento, por ejemplo, en el centro de derrames, si no se cuenta con esta capacitación desde antes, pues va a ser más difícil o no vas a entender las instrucciones claras de cómo operar un skimmer, ¿no? Por ejemplo. O bien no vas a poder reportar o llamar a un barco a que pidas una ayuda cuando a lo mejor el barco no tiene las dimensiones indicadas, pues para subir una grúa o poder hacer una maniobra para poder atender una barrera y ponerla en alta mar y eso te sea una contención en la expansión del derrame. Entonces sí es
es una contribución importante, ya que es la comunicación. La base de cualquier relación es la comunicación, y en este sector, si no tienes una buena comunicación, es donde suceden las fallas. Y eso lo hemos visto a través de todos los años en esta industria, ¿no? El tener una comunicación más básica no ha llevado a un resultado más eficiente, sino ha llevado a una barrera, y eso te convierte en un limitante para tener mejores planes de contingencia, y que esto, por ejemplo, ha sido un factor positivo y benéfico en el hecho de que si tú expresas, pues vas a tener mejores atendidas también los centros de derrame, con tecnología, con capacitación y sobre todo con el personal indicado para poder operar esos centros de derrame en caso de un accidente. Sin duda alguna, como dices, la comunicación y el conocimiento básico. Lo que me preocupa un poco es justo este tema que dices de la rotación del personal, ¿no? O sea, cada cuánto se debería entonces capacitar al personal para que tengan el conocimiento adecuado para saber qué hacer en ciertas actividades o ciertos riesgos. Mira, la capacitación es bien importante tenerla constante, al menos una vez al mes, y sí realizar simulacros, que eso es lo más importante. Si tú realizas los simulacros, tú también vas a ver cómo actúa el personal que tienes ahí, si tiene la capacitación necesaria, si está también indicado en sus riesgos emocionales, psicosociales, o sea, te da un diagnóstico, vamos, de con quién tienes, cómo operan y también cómo se desenvuelven para tener este tipo de actividad. Entonces, el hecho es que te abre las oportunidades, obviamente, pues para que tengas mecanismos de defensa en donde puedas apoyar a una prevención inmediata y a tomar también esta acción con el personal indicado. Entonces, sí, la capacitación es muy importante, y también el hecho de que se hagan simulacros, porque también ahí en los simulacros tú puedes tomar en cuenta la tecnología que tienes. Si ya tienes alguna tecnología que a lo mejor le tienes que dar un acondicionamiento mejor, o bien ya está obsoleto, como en muchos casos están operando en estos centros de derrame con tecnología obsoleta, pues ya quitarla de ahí, porque de hecho lo tienes en el inventario como funcional cuando ya ni siquiera es funcional. Entonces, este tipo de estrategias en tener simulacros también una vez al mes, pues te va a ayudar a detectar todo, ¿no? Desde el personal hasta la tecnología, qué te funciona, qué no te funciona, qué debes de cambiar, qué debes de adquirir, y sobre todo capacitar, capacitar, capacitar. Cada personal que entre nuevo no es de decir, es que ahí va a aprender como va viendo, no, es desde el día uno, es darle la capacitación, y esta capacitación que se vaya practicando día a día. Si tú practicas en la educación, es obviamente que vas a estar pues más con un conocimiento mayor, más educado, vamos, por repetir la frase, mejor, y sobre todo vas a desarrollar mejores tus habilidades. Entonces, es importante esta capacitación que sea constante, no que se quede ahí como que, ay, bueno, a ver qué pasa, y ahí vamos aprendiendo ahí cómo vayan sucediendo las cosas, ¿no? Sino realmente se le dé la importancia al educar al trabajador para que obviamente mejore sus habilidades, y estas habilidades también se vuelvan mejores hábitos en materia de respuesta ante una situación de emergencia. Y ante la prevención, claramente, ¿no? Perfecto. Sandra, sí. Y ya como mis últimas preguntas, con el tema de la pandemia, ¿qué recomendaciones se deberían de seguir en el sector petrolero? Pues la pandemia no ha terminado aún. Entonces, una de este tema, y qué buena pregunta, porque la pandemia nos dejó muchas enseñanzas muy claras, y sobre todo creo que también se vuelve ya un olvido, ¿no? Dices ya, ok, ya pasó, ya no está sucediendo.
y sigue pasando y siguen sucediendo las cosas. Algo de esto, lo importante es el hecho de seguir estos mecanismos de capacitación por la rotación que se vio durante la pandemia. En la pandemia, obviamente, pues había mucha gente ya muy cansada que no se podía dejar de trabajar o de descansar en sus periodos de trabajo, pues porque no había personal. Entonces, aquí es tomar esta capacitación, pues hacerla más amplia en todas las áreas y que haya estrategias en donde se cambie el personal, pues para que obviamente desarrollen estas nuevas habilidades y sean funcionales. Entonces, sí, ese es algo importante, el seguir invirtiendo en la capacitación. También, ¿qué te dejó la pandemia y qué sigue sucediendo? Pues también a control remoto, ¿no? El que se vuelva a retomar lo híbrido. Y vuelvo a retomar esto porque piensan que por el trabajador que esté 8, 16 horas sentado detrás de una silla, va a incrementar la producción. Lamentablemente no la incrementa, sino crea un deficiente no solamente en el ambiente laboral, sino en el ambiente personal, que es un desmotivador. Eso se vio durante la pandemia. La pandemia sigue teniendo y va a seguir teniendo secuelas. Todavía los científicos dicen que va a haber entre 3 a 5 años para que una persona se vuelva a recuperar de un tono al menos 80% normal, lo que estaba funcionando un ser humano, porque ya te llegaron secuelas de que alguien, pues nunca habíamos padecido una situación similar, ¿no? De esta magnitud. Entonces, como lecciones aprendidas, sería volver a tomar esto híbrido, ya que se quedara esta flexibilidad de formato del trabajo, y también los horarios, a reducir los horarios. El hecho de tener cortas horas que sean mayor productivas y también mayor eficientes, pues te va a dar mayores resultados. Entonces, es esto, y contribuir con pues todo lo que es el sistema operativo de la protección personal del trabajador, ¿no? Que estén pues con sus equipos de protección personal actualizados, también que se les dé pues las medidas de higiene hasta la fecha, ¿no? Ahorita, digo, seguimos siendo un foco nosotros de contaminación al día a día, ¿no? Desde que tocas algún barandal, ¿no? El hecho de que a lo mejor estás enfermo, no te tapaste la boca como se enseñaba, ¿no? Con el codo, si no lo sigues haciendo con la mano. Entonces, que esto se vuelva rutinario y esto sea parte, pues, de la prevención y del cuidado, pues, para tener este tipo de mecanismos, ya de estas lecciones aprendidas, a que se vuelvan hábitos para evitar, obviamente, pues, accidentes o incidentes mayores. Entonces, la pandemia no se ha ido y yo creo que hay que seguirla respetando, pero sobre todo respetar al trabajador, al empleado. Y aprender de ella, como dices, o sea, todas las mejoras que se pueden hacer, los formatos, todas las actividades que podemos integrar justo para tener una mayor prevención. Sí, y comentas algo importante, los formatos. Fíjate que hacer bitácoras, ¿no? Con esto, bueno, si ya tuvimos esta pandemia, ¿qué lecciones? Bueno, pues ahora una de las lecciones es de que hacer ese plan de contingencia. Si llega a pasar nuevamente, pues ya tenemos una bitácora. ¿Quién va a cubrir estos actividades? ¿Bajo qué horarios? O sea, tener todo esto también ya muy estructurado, pues para que no te tome de sorpresa nuevamente, ¿no? Porque es eso, ¿qué lecciones fueron aprendidas? Pues ya de lo que aprendiste, llévalo a cabo, haz un formato y también haz partes y simulacros pues sobre este formato, ¿no? Para que tengas involucrada a todo tu personal, que se hagan equipos de trabajo, pero sobre todo para que se vuelvan ambientes laborales más eficientes y sobre todo más seguros. Sandra, y como última pregunta,
¿cuál sería tu recomendación en esta área para concientizar más la seguridad en el trabajo y prevención de accidentes? Número uno, el personal, el tomar en cuenta al personal. Si tú no tomas en cuenta a tu personal, las emociones, ¿no? El sentir que si está esta persona bien, si está operando en un ambiente laboral sano, en un ambiente laboral de bienestar, siempre eso te va a generar mayores beneficios que una persona que no está a gusto, ¿no? En el trabajo. Entonces, eso lo hemos visto y se sigue viendo básicamente por el hecho de la jerarquía, de que porque soy el jefe, yo lo digo, yo lo mando y tú lo tienes que hacer, sino realmente se les dé el respeto al empleado, al trabajador y sobre todo el derecho a voz, ¿no? A poder contribuir, al poder recomendar. Esto te va a abrir, pues, posibilidades para mejoras, pero sobre todo para tener un bienestar, no solamente en la producción, sino también en el medio ambiente y sobre todo en el trabajador. Sandra, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante, por tocar estos temas que son muy importantes, como dices, tomar en cuenta el personal en estos temas de prevención, de seguridad industrial y las capacitaciones, así como lo que nos comentaste sobre los actores, la comunidad, me parece esencial. Gracias por estos conocimientos y muchísimas gracias a nuestro auditorio también por escucharnos en una entrevista. Pues muchas gracias a ti por esta entrevista, al auditorio y sobre todo es que la seguridad inicia con nosotros mismos y si nosotros mismos no somos parte de ella y no la tomamos como el día a día, pues también nos volvemos parte de este mecanismo que no funcione. Nos volvemos cómplices de lo que no funciona, sino realmente es hacernos cómplices de lo que sí funciona para aprender a cuidarnos desde el día a día y desde nuestra casa, para hacer un mayor bienestar también en el trabajo. Muchísimas gracias.